Imaginen un rollo antiguo, suavizado por el tiempo y el tacto. Este rollo ha pasado por muchas manos, cada una dejando su huella, cada una contribuyendo a su historia. Se despliega lentamente, revelando palabras escritas en un lenguaje familiar y misterioso a la vez. Las letras, aunque antiguas, parecen cobrar vida, susurrando secretos de tiempos pasados. Este es el libro de Isaías, un tapiz tejido con hilos de juicio y esperanza, una obra maestra de la literatura profética que ha resistido la prueba del tiempo. Pronunciamientos de condena y promesas de restauración se entrelazan en sus páginas, ofreciendo una visión compleja y multifacética de la relación entre Dios y su pueblo. Es un libro lleno de imágenes vívidas, poesía poderosa y verdades eternas que hablan al corazón mismo de la condición humana. Cada versículo es una ventana a la mente y el corazón de un profeta inspirado. El autor del libro, Isaías, fue un profeta elegido por Dios para entregar su mensaje a una nación rebelde. Su vida y sus palabras son un testimonio de la fidelidad y la justicia divinas. A través de las palabras de Isaías, escuchamos la voz misma de Dios, pronunciando truenos de juicio sobre el pecado y susurrando tiernas palabras de amor y perdón. Es un diálogo divino que resuena a través de los siglos. Las profecías de Isaías nos transportan a un tiempo y lugar muy diferentes al nuestro. Nos llevan a las calles polvorientas de Jerusalén, a los palacios de los reyes y a los campos donde los pastores cuidaban sus rebaños. Sin embargo, debajo de la superficie de las costumbres antiguas y los conflictos olvidados, descubrimos verdades que trascienden el tiempo y la cultura. Verdades que hablan de la naturaleza humana y de la relación eterna entre el Creador y su creación. Verdades que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos. En un mundo cambiante, estas palabras antiguas ofrecen una ancla de estabilidad y esperanza, porque dentro de estas páginas sagradas nos encontramos con un Dios que es santo y justo, misericordioso y compasivo. Un Dios que no cambia, aunque el mundo a nuestro alrededor lo haga. Nos enfrentamos a las consecuencias del pecado y la esperanza de la redención. Cada profecía es una llamada a la reflexión y a la transformación. Y lo que es más importante, estamos invitados a experimentar el poder transformador de la gracia de Dios y a abrazar la promesa de un futuro glorioso. Un futuro donde la justicia y la paz reinarán, y donde la humanidad encontrará su verdadero propósito en la presencia de su Creador. Isaías vivió en una época de gran agitación e incertidumbre. La nación de Judá estaba sumida en el caos, con conflictos internos y amenazas externas que ponían en peligro su existencia. La gente vivía con miedo y desesperación, buscando respuestas en medio de la confusión. La nación de Judá, una vez unida bajo el reinado del rey David, ahora estaba dividida y moralmente corrupta. Las antiguas murallas que alguna vez protegieron a la ciudad ahora se desmoronaban, reflejando la decadencia espiritual y moral de su pueblo. La corrupción y la injusticia se habían arraigado profundamente en la sociedad. El imperio asirio, una fuerza despiadada y poderosa, proyectaba una larga sombra sobre la tierra, amenazando con envolver a Judá en sus conquistas. Los ejércitos asirios, conocidos por su brutalidad, avanzaban implacablemente, sembrando el terror y la destrucción a su paso. La amenaza de invasión era constante y palpable. Fue en este mundo que Isaías fue llamado. En medio de la oscuridad y la desesperanza, Isaías recibió una visión divina que cambiaría su vida para siempre. Dios lo eligió para ser su portavoz, un faro de luz en tiempos de tinieblas. La llamada de Isaías no fue fácil, pero su fe y determinación lo guiaron. Un hombre de profunda fe y convicción inquebrantable, Isaías no rehuyó la tarea que Dios le asignó. Con un corazón lleno de devoción y un espíritu indomable, se dedicó a transmitir el mensaje divino. Pasaba horas en oración y meditación, buscando la guía de Dios en cada paso de su misión. Enfrentó con valentía los pecados, tanto del pueblo como de sus líderes, advirtiéndoles del juicio inminente que les esperaba por su continua rebelión.
Isaías no temía confrontar a los poderosos ni a los comunes. Su voz resonaba con autoridad y verdad. Sus palabras eran un llamado urgente al arrepentimiento y la rectitud. El ministerio de Isaías abarcó los reinados de varios reyes, incluyendo a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Cada uno de estos reyes enfrentó desafíos únicos, y Isaías estuvo allí para guiarlos y aconsejarlos. Su influencia se extendió a lo largo de décadas, marcando una era de profunda transformación espiritual. Fue testigo de primera mano del declive espiritual de su nación y de las devastadoras consecuencias de su idolatría y maldad. La adoración de ídolos y la corrupción moral llevaron a la nación a la ruina. Isaías vio cómo su pueblo se alejaba de Dios, y su corazón se llenaba de dolor y tristeza. Sin embargo, incluso en medio de los pronunciamientos de juicio, el mensaje de Isaías llevaba un destello de esperanza. A pesar de las advertencias de destrucción, Isaías también habló de la redención y la restauración. Su mensaje era un recordatorio de que la misericordia de Dios siempre estaba presente, incluso en los tiempos más oscuros. Habló de un día venidero en que Dios restauraría a su pueblo, un tiempo en que la justicia prevalecería y la paz reinaría. Isaías pintó una visión de un futuro glorioso, donde Jerusalén sería restaurada a su antigua gloria y la humanidad viviría en armonía. Esta visión inspiró a generaciones, ofreciendo consuelo y esperanza. Esta esperanza, arraigada en la fidelidad de Dios y la promesa de un Mesías venidero, sostendría a Isaías a lo largo de su largo y difícil ministerio. La promesa de un Salvador que traería paz y justicia fue el ancla que mantuvo firme a Isaías. Su vida y su mensaje continúan resonando, recordándonos la importancia de la fe y la esperanza en tiempos de adversidad. Isaías no se anduvo con rodeos. Desde el principio, su mensaje fue claro y contundente. Habló con la autoridad de Dios, entregando un mensaje aleccionador al pueblo de Judá. No era un mensaje fácil de escuchar, pero era necesario. Sus pecados, declaró, los habían separado del Señor. La distancia entre ellos y Dios no era física, sino espiritual, una brecha creada por sus propias acciones. Su idolatría, injusticia y orgullo habían provocado su justa ira. Estos no eran pecados menores, sino transgresiones graves que afectaban a toda la comunidad. Isaías pintó una imagen vívida del juicio venidero. No se trataba solo de advertencias vagas, sino de descripciones detalladas de lo que estaba por venir. Habló de ejércitos invasores, de ciudades devastadas y de un pueblo llevado al exilio. Estas imágenes eran aterradoras, pero Isaías las presentó con la esperanza de que el pueblo cambiara su camino. Los muros de Jerusalén, una vez orgullosos, declaró, se derrumbarían ante el poder de sus enemigos. La ciudad, que había sido un símbolo de fortaleza y seguridad, se convertiría en un testimonio de su desobediencia. «Ay de los hijos rebeldes», declaró Isaías, «que toman consejo, pero no de mí, y que trazan planes, pero no de mi espíritu, para añadir pecado a pecado». Isaías 30:1. Sus palabras eran un llamado urgente a la reflexión y al arrepentimiento. Las palabras de Isaías no tenían la intención de infundir miedo, sino de despertar al pueblo a la gravedad de su pecado. Quería que comprendieran las consecuencias de sus acciones y la urgencia de cambiar. Anhelaba que se arrepintieran, que volvieran al Señor y experimentaran su perdón. Sabía que el arrepentimiento genuino podía restaurar su relación con Dios. Su rebelión, advirtió, provocaría su propia destrucción. No era una amenaza vacía, sino una realidad que se avecinaba si no cambiaban su rumbo. Sin embargo, incluso en medio de estos pronunciamientos de juicio, Isaías ofreció esperanza, una esperanza que se extendía más allá de la crisis inmediata a un tiempo futuro de restauración y bendición. Esta esperanza era un recordatorio de que, a pesar de sus fallos, el amor y la misericordia de Dios siempre estaban al alcance. Incluso mientras Isaías pronunciaba juicio sobre Judá, también ofreció un mensaje de esperanza. Habló de un día venidero
en que Dios levantaría un rey justo, un descendiente de David, que gobernaría con sabiduría, justicia y poder. Este rey venidero, declaró Isaías, marcaría el comienzo de una era de paz y prosperidad. Rompería las cadenas de la opresión, levantaría a los oprimidos y establecería el justo reino de Dios sobre la tierra. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9, 6. Estas palabras, llenas de esperanza y promesa, ofrecieron un rayo de luz en medio de la oscuridad que había envuelto a Judá. Hablaban de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su amor inquebrantable por su pueblo. Aunque el juicio se acercaba, no sería la última palabra. Dios, en su misericordia, proveería un camino de salvación y esperanza a través del Mesías venidero, el Rey que reinaría para siempre.